Ana, del hebreo Hana, significa gracia. En lo personal, tengo muchas amigas y hermanas con ese nombre y tengo un familiar muy especial con ese nombre. Pero veamos qué pasaba con Ana. Ella no podía concebir hijos. En 1 Samuel 1:5 no podía concebir hijos. Y además de tener esa condición difícil, que era no concebir hijos, ella estaba bajo la acción y la voluntad del Señor. Era una esterilidad momentánea, pero el Señor, ¿verdad?, en su misericordia, oye nuestro clamor. Ella fue a buscar del Señor y además ella sufría maltrato, sufría bullying por otra mujer y ella estaba ella lloraba, ella se irritaba, ella se entristecía. Y llegó un momento en que hasta perdió el apetito y padecía de anorexia. Ella era tal su condición que el esposo, Elcana, tuvo que ver con su estado y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? Y ella, me imagino que pensó, ¿verdad?, que es que él no sabe lo que yo sufro. Y ella, hay momentos en nuestra vida de tiempos difíciles que tenemos que hacer un clic, tenemos que hacer un feedback y pensar qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué hizo Ana? Llevó su situación en oración al Señor. Dicen que ella comió, bebió, parece que cuando comemos tomamos buenas decisiones. Se levantó y fue a la casa del Señor, al templo de Dios. Y ella, a partir del versículo 9 en adelante hasta el 18, se dan una serie de acontecimientos, ¿verdad?, en su vida, que es necesario que ustedes lo lean en su casa, ¿verdad?, para que entiendan mejor esta historia. Ella tomó la decisión de ir al templo y aún estando en el templo, ella fue incomprendida y podemos decir también que ella en ese momento derramó su alma, su corazón al Señor. Y fue tal su necesidad que dio todo y no habían palabras ya, sino que salía lo de su corazón. Entonces ella, al estar en ese estado, estaba el sacerdote en el templo y aún él creyó que estaba ebria. Y él le dijo: mujer, ¿que estás ebria? Y ella le dijo: no, es mi espíritu afligido y lo estoy derramando ante la presencia del Señor. Nosotros muchas veces hemos estado en esa situación, ¿verdad?, de derramar nuestra alma al Señor. Y entonces el sacerdote le dijo: ve en paz. Y la petición que el Dios de Israel te conceda, te otorgue la petición que has hecho. Y dice que Ana regresó a su camino, comió, no estuvo más triste, comió y fue a donde ella estaba, ¿verdad? Yo estuve en esa misma situación como estuvo Ana, pero yo estaba embarazada. Yo estuve en un país extraño, no tenía a mi papá, a mi mamá, ni a mis hermanos. Estaba con mi esposo y familiares de mi esposo, pero éramos jóvenes. Y yo caí en una crisis de ansiedad, de angustia. El embarazo provoca, ¿verdad?, que las hormonas se disparen. Y fue tal mi crisis que yo caí en insomnio
yo no conciliaba el sueño y si lo lograba me despertaba por la mañana y ya no podía dormir. En esa situación estaba cuando la señora donde nosotros alquilábamos el apartamento era cristiana evangélica y me dio palabra y me dijo: Norita, todas las mañanas en la iglesia hay culto de oración. Y yo dije: Señor, esta es la respuesta que yo necesito en este momento de dificultad. Y así fue, yo me levanté, fui durante todo mi embarazo a buscar de la presencia de Dios, a alabar y a bendecir su nombre. Cuando lidiamos con esos momentos de dificultad, es necesario también la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario, cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, los frutos del Espíritu están en nosotros. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esa palabra templanza es bien vital en nosotros. Y podemos decir que un sinónimo es mesura, es sobriedad, es tomar la decisión adecuada. Una persona que tiene templanza es equilibrada, controla sus emociones y también es capaz de dominar su impulso. ¿Y qué más con la unción del Espíritu Santo? ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, yo en esos momentos de crisis, yo decía y era pensando en el fruto que estaba en mi vientre, ¿cómo será? ¿Vendrá completo? ¿Vendrá sano? ¿Vendrá normal? Y yo hasta llegué a decir: Señor, aunque sea feíto, yo lo quiero sano y completo. Yo sé que muchas mujeres que han estado embarazadas han pensado así, ¿verdad? Y entonces Ana tuvo ese don, ese fruto del Espíritu y lo ejerció. Primero, porque ella, a pesar de sufrir bullying, ella no tomó venganza. Segundo, ella tomó la decisión adecuada al ir a la casa de Dios, ¿verdad? Y ahí derramar su corazón. Ella impactó su vida porque obtuvo ese milagro de concebir, pidiendo concebir un hijo, y también ella impactó a todo un pueblo de Israel. También ella tuvo un voto que dijo que si el Señor le concedía ese milagro, ella iba a entregar al niño para su servicio. Y además ella obtuvo sanidad, liberación y restauración, porque dice que ella se fue en paz y comió y no hubo más tristeza en ella. Entonces, el resultado que obtuvo Ana fue que tuvo a su hijo llamado Samuel, que dice porque lo pedía a Dios. Y ella, al pedirle ese hijo a Dios, ella también lo entregó, ¿verdad? Y fue un gran ilustre en el pueblo de Israel. Fue el primer juez, fue el último juez, el primer profeta, y ungió a 2 reyes, a Saúl y a David. Mi resultado, mi hijo nació completo, sano, tiene 34 años ahora y es papá de ese ser especial que es mi nietecita, que también se llama Ana. Y entonces, mujeres, caballeros, público presente, todos podemos ser Ana, ir al Señor y poner nuestra situación ante el Señor. Y Él va a darnos paz, a conceder los deseos de nuestro corazón y conforme a su voluntad. Y dice su palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Así es, hermanos.
Alcanzar el oportuno socorro va a depender de que nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia. Si nosotros no llegamos con fe, creyendo que el socorro viene de nuestro Padre Celestial, tampoco de nada va a servir. Y yo en este momento voy a compartirles, tengo el privilegio de hablar de otra gran mujer de la Biblia que con sus cualidades, pero también con grandes problemas, con grandes dificultades, así como usted, como yo, la hemos tenido. Y tengo el honor de hablar de Esther. Esther, una mujer la cual tuvo una infancia difícil, con dificultades, porque la Biblia nos relata que quedó huérfana a muy temprana edad, huérfana de padre y madre, como muchas mujeres han quedado solas actualmente y han tenido que luchar y enfrentarse a la vida sola. Esther desde muy temprana edad quedó huérfana y fue criada por un familiar que era tío de su papá, Mardoqueo. Este hombre la crió con mucho amor, con mucho cariño, como si fuese su propia hija. Sin embargo, ellos vienen de una descendencia judía de la tribu de David, y como podemos ver en este contexto se estaba llevando, ¿verdad? En este tiempo el éxodo de Nabucodonosor. Entonces no era una situación muy fácil para los judíos. Esther, desde niña, como les digo, se tuvo que enfrentar sola en la vida, sin padre, sin madre, criada por un familiar, Mardoqueo. En este tiempo, Mardoqueo trabajaba en el palacio del rey Asuero, y podemos ver cómo Esther llega a ser reina. Esther no nació en cuna de oro. Una mujer que luchó, ¿verdad? Se enfrentó a dificultades como lo hemos hecho todos. Entonces Esther está siendo criada por su primo, Mardoqueo, y el tío está prácticamente, ¿verdad?, trabajando en este palacio. ¿Qué es lo que se está dando? En el tercer año del reinado del rey Asuero, lo que se dio es una enorme fiesta que acostumbraban a hacer, donde la característica principal de esta fiesta era lo que se servía de vino. Era gran vino a todos los invitados, a como se dice en el buen nicaragüense, hasta donde el cuerpo aguante. Eso se daba en esa fiesta. Pero ¿qué sucede? En este tiempo el rey Asuero, su reina era la reina Vasti. Vasti era otra mujer bella, ¿verdad?, la cual solo bajaba si el rey se lo pedía. Después de varios días de esta gran fiesta, el rey solicitó la presencia de su reina para hacer gala de la belleza de su reina. En este momento, la reina Vasti, pues, decidió desobedecerle y no bajó. La Biblia no dice el por qué, sin embargo se cree que fue debido a la gran cantidad de licor, de vino que se estaba dando, y ella no bajó. Sin embargo, el resultado fue que perdió su trono, el rey la destituyó del trono, y es ahí donde comienzan, tiempo después, a buscar nueva reina. Entre todas las vírgenes, ¿verdad?, las doncellas vírgenes de toda la ciudad, ¿verdad?, de Azusa y de Persa, y es ahí donde entra Esther. Esther, una bella mujer, participa de esta selección y encuentra gracia y favor, ¿verdad?, primero ante Dios y luego la gracia que pone con el rey para que fuese seleccionada. Esta selección con el rey, ¿verdad?, el rey mira en ella no solo la belleza física, sino esa belleza de corazón, esa belleza espiritual, esa belleza que cuando
le piden a ella que escoja qué es lo que quiere, porque a cada una de las participantes les dan a escoger qué quieren y se les iba a dar. Ella dice nada, que no quería nada. Entonces el rey, eso llama su atención y encuentra gracia, y es por eso que es la siguiente reina. Es así como Esther llega a ser reina. Pronto Mardoqueo, ¿verdad?, sale, siempre ha estado al pendiente de su hija, porque era su hija. Aunque bajo una identidad oculta, porque déjenme decirle que Esther, su nombre de nacimiento no era Esther, era Hadasha, que cuando Mardoqueo la agarra para criarla, le cambia el nombre porque Esther era un nombre más común para los persias y Hadasha era un nombre judío. Y como se tenía que mantener bajo una identidad pues secreta, oculta, él le cambió el nombre. Y es por eso que la conocemos como Esther, pero su nombre de nacimiento fue Hadasha. Entonces aquí el rey, Mardoqueo lo que hace es siempre estar al tanto de ella. Él nunca la descuidó, aunque nadie sabía que él era su padre adoptivo, ni la identidad de ellos. Mardoqueo siempre estuvo al pendiente. Aquí entra en función uno de los empleados del rey, que es Amán. Amán, un hombre de confianza del rey, que el rey le había otorgado grandes privilegios, gran autoridad y gran poder. De tal manera que todos se tenían que postrar ante él, hacerle reverencia por donde pasaran. Y Mardoqueo, siendo un empleado también del palacio, no lo hacía. Esto lo enfurecía. A pesar que tenía todos los privilegios, Amán se sentía frustrado porque Mardoqueo no se postraba ante él. Y viene donde el rey y comienza a decirle de que necesitaba exponerle que había un pueblo que estaba disperso en todas las provincias donde él mandaba, donde él estaba reinando, pero que este pueblo no cumplía con las leyes que él dictaba, que era un pueblo rebelde, que era un pueblo que no cumplía con sus leyes. Entonces el rey Asuero le da potestad para que haga lo que él quiera. Y este hombre, Amán, lo que más quería era destruir a Mardoqueo, el cual no se postraba ante él. Recordemos que Mardoqueo es un hombre judío que venía de la tribu de Benjamín y él únicamente se postraba ante su Dios, ante Jehová. Es aquí donde comenzamos y vemos que consigue que el rey firme un edicto para aniquilar a todo el pueblo judío. Y Mardoqueo, al ver esto, le avisa a Esther. Esther lo que hace, ¿verdad?, es ponerse a orar y pedir discernimiento de espíritu y le dice a Mardoqueo que reúna a todo el pueblo judío de todas las provincias y que haga ayuno de 3 días en el cual ella también junto a sus doncellas lo va a hacer. Esther no podía presentarse donde el rey simplemente y pedirle que la salvara a toda su raza, porque había una ley de que el que se presentara sin ser llamado era ley de muerte. Entonces, Esther lo único que logra hacer, ¿verdad?, es orar al que le puede ayudar, entrar en ayuno, entrar en oración y le pide a todo un pueblo, ¿verdad?, que junto con su padre adoptivo también hagan lo mismo. Ante esto, una vez cumplidos los 3 días, ella se presenta donde el rey, se presenta ante el rey y el rey le permite el acceso hacia él sin que fuese decretada la muerte de ella, porque ella tampoco podía entrar
y abordarlo así nomás. Y le pregunta qué quiere, entonces ella viene y le dice de que lo único que quiere es invitarlo a una cena, ¿verdad? A él y a Amán. Y esto así sucede y se da la cena al siguiente día, y en ese día le vuelve a preguntar el rey que qué tiene, que qué le pasa, y Esther lo que le dice es que al siguiente día lleguen que le va a hacer su pedido. El rey siempre le dijo que la mitad de su reino le podía dar si ella se lo pedía. A la hora de hablar, ¿verdad? Esther le expone lo que estaba pasando, lo que había tramado Amán, y el rey se asusta de ver que estaba su hombre de confianza tramando la muerte, la aniquilación prácticamente de su reina. Y al ver esto, lo que sucede es que el rey manda a matar a Amán en vez de ser aniquilado el pueblo judío. Entonces vemos como una mujer de escasos recursos, huérfana, adoptada, que viene de un pueblo diferente, pero que honra a Dios, vemos cómo ella ejerció el dominio propio. No se dejó llevar por el egoísmo, no se dejó llevar por la ambición. Ella pudo haber dicho: yo soy la reina, me salvo yo, como nos decía el pastor, primero mis dientes, después mis parientes. Pero no, ella lo que hizo fue, en unidad con todo un pueblo, orar, ayunar, y la gracia y el favor de Dios vino sobre ella para que fuese salvo. No solo ella, sino todo un pueblo judío. Así es que, amada hermana, si usted tiene dificultades, si usted tiene problemas, acérquese al único que le va a dar la victoria, ejerciendo ese dominio propio en tiempo y forma. Y aquí es donde entra la mujer de la que yo quiero hablarles, y es Ruth. Ruth, de quien el nombre significa compañera fiel. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la fidelidad es un valor enorme? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, soñamos con que las personas que están a nuestro alrededor sean fieles a nosotros, ¿verdad? Y Ruth demostró ser una mujer fiel. Y vayan buscando Ruth, porque vamos a leer en algún momento en el capítulo 2, pero en ese libro de Ruth, a mí me dice que Ruth era una mujer joven, y en su juventud ella vivía en Moab y ella adoraba a dioses paganos. Y la Biblia no me lo dice, pero sí me dice que cuando Ruth se casó, dentro del matrimonio, ella conoció al Señor. Y la Biblia no dice, pero yo me imagino que fue a través de su suegra, Noemí. Y más adelante van a entender por qué. Pero Ruth, joven, casada, que conocía al Señor en una tierra lejana, porque no vivía en su tierra. Tenía una familia común, vivía con sus dos suegros, vivía con su esposo, con el hermano de su esposo y con la esposa de su hermano, como en Nicaragua, ¿verdad? Todos juntos. Así era la familia de Ruth. Y vivían como una familia común, hasta que la palabra dice en ese libro que tocó la adversidad la puerta de Ruth. Y dice la palabra que murió el suegro, y luego murió el cuñado, y luego murió su esposo. Y lo que vemos aquí en ese libro es que hay una mujer a la que le cambia la vida. Inmediatamente en su familia hay 3 pérdidas, 3 caballeros mueren. Pero vemos también en este libro que en ese momento Ruth tiene que empezar a tomar decisiones. Qué difícil, cuando estamos en una situación difícil, valga la redundancia, empezar a tomar decisiones.
cuando lo que normalmente hacemos es dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros rencores, por nuestra ira, por lo que pensamos y no pensar en qué vamos a decidir. Ruth en ese libro estaba en una posición difícil. Dice en ese libro que Ruth en ese momento tuvo que empezar a tomar decisiones. Y aunque ella no era la única que había perdido un ser querido, alguien más le enseñó a tomar decisiones. Vino la suegra de Ruth, Noemí, y le dice a Ruth, Ruth, puedes regresar a tu casa, como hizo Orfa, la esposa del hijo de Noemí, que también había muerto. Puedes regresar a tu casa, puedes regresar a tu tierra, le dice, y adorar a tus dioses, como hizo Orfa. Pero Ruth le dice no. Ruth allí tomó una decisión. Y la primera decisión que Ruth tomó fue no regresar atrás. Ruth era una mujer viuda, una mujer que había perdido a alguien importante, pero alguien también estaba ahí a su lado que había perdido a alguien importante y no era solamente su esposo, porque Noemí había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Y Ruth le dijo, no me voy a ir, no voy a regresar atrás como hizo Orfa. Muchas mujeres cuando tenemos en ese momento difícil, cuando estamos de duelo, no porque necesariamente murió nuestro esposo, pero sí porque hay un luto en nosotros, un dolor, una relación que no se dio, que no funcionó, un familiar, una pérdida, un proyecto, una meta, un anhelo, un hijo. Y sentimos duelo, sentimos luto. Y en ese momento nos encontramos en una situación difícil, pero donde debemos de empezar a tomar decisiones. Y Ruth era una mujer sola porque ya no tenía esposo, una mujer con luto, con dolor, vacía probablemente, que se sentía desamparada, como cuando la gente empieza a decir, cuando nosotras como mujeres perdemos a nuestro esposo, pobrecita Ruth, perdió a su esposo, probablemente la única fuente de ingresos. Y ahora, ¿quién va a estar con ella? Pero no solamente usted, dama, sufre en ese momento, en una situación así. Porque si usted en ese momento empieza en una situación difícil a tomar malas decisiones, recuerde que hay gente a su alrededor. Si usted tiene hijos y usted empieza, bueno, tengo que regresar la casa, tengo que regresar el carro, sus hijos también están sufriendo eso. Porque al cambiar de casa, sus hijos tienen que cambiar de escuela. Tal vez porque usted ya no puede pagar el colegio o tal vez porque ya el colegio ya no le queda cerca. Y sus hijos al cambiar de colegio cambian de ambiente, cambian de amigos. Sus hijos también sufren. Y arrastramos a nuestros hijos con nuestras decisiones. Pero ese libro a mí me dice que Ruth tomó una decisión y le dijo a Noemí, no, voy a seguir adelante. Y le dice, donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella siguió a Noemí. Y se fueron a Judá, en Belén. Y ella, Ruth, empezó a trabajar en Judá. Empezó, dicen, a recoger espigas en un campo. Y entonces en el pueblo comenzó a difundirse la gran hazaña que había hecho Ruth, de haber ido con su suegra a una tierra nueva y no haber regresado a su tierra antigua como muchas hacemos cuando tal vez tenemos una dificultad. Regresamos a casa de mamá, a casa de papá. Regresamos a nuestra ciudad antigua, a nuestro barrio antiguo, a nuestra casa antigua y buscamos refugio en las personas. Pero Ruth no había buscado refugio en las personas.
Ruth se había refugiado en Dios. Y recogiendo espigas en un campo. Entonces la noticia se difundió y llegó a oídos de Boaz, el dueño de un campo en Judá. Y entonces Ruth encontró gracia ante los ojos de Boaz. Y vamos a leer en Ruth capítulo 2, versículo 11. Y en esa parte vamos a leer lo que Boaz le dice a Ruth cuando él se encontró con ella. Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth amaba a su suegra. Y creo que Ruth amaba a su suegra porque le había presentado al Dios de Israel. Le había presentado la respuesta a su vida. Y aunque en ese momento no la tenía, no lo entendía, ella siguió a su suegra, la que le había presentado al Señor, y siguió al Señor también. Y en ese libro también, si usted sigue leyendo más adelante, usted puede encontrar que Ruth recibió la recompensa que Boaz le dijo en el versículo que leímos. Porque Ruth no solamente encontró gracia ante los ojos de Boaz, Boaz se enamoró de ella, Boaz se casó con ella, fueron esposos y ella pasó de ser una criada a ser la dueña, la esposa. Tuvieron hijos. Y la Biblia dice que ella, además de tener esposo, también tuvo un hijo, Obed. Tuvo un nieto, Isaí, y un bisnieto llamado David. Pero además, David fue el rey de Israel. Cuando nosotros tomamos decisiones, recuerde que estamos arrastrando con nosotros a otras personas. Y en mi caso, yo estuve en un momento como Ruth, en donde mi esposo había salido de casa. Pero yo dije, yo no voy a regresar atrás. Yo voy a seguir adelante. Aunque siga sola, yo seguiré adelante. Y yo seguí adelante y me agarré más de la mano del Señor y seguí yendo a la iglesia y seguí visitando mi círculo de amistad y seguí sirviendo en la iglesia, y mi hija iba conmigo. En ese tiempo mi hija estaba muy pequeña, tenía probablemente 1 año, y así pasaron 3 años cuando yo me separé de mi esposo. Pero yo dije, yo seguiré a Jehová. Y casi lo que Boaz le dijo a Ruth, yo lo recibí del Señor. Porque a mí tal vez nadie me lo dijo, pero el Señor sí me lo dio. Yo me entregué al Señor y el Señor me regresó a mi esposo. Pero además, mi hija nunca tuvo otro ejemplo que no fuera el Señor, mi Dios. Nunca me divorcié de la iglesia. Nunca me divorcié de mi círculo. Nunca me divorcié de mi pastor. Yo siempre seguí agarrada de la mano del Señor y de la gente que el Señor me había puesto a la orilla. Mi iglesia, mi pastor, la congregación. Cuando usted esté en una situación difícil, sea como Ruth, una compañera fiel, y encontrará gracia en los ojos de Dios, y el Señor va a recompensar. Amén. Ahora les voy a pedir que regresen conmigo a un libro atrás, a Jueces capítulo 4, por favor. Quiero que veamos otra mujer de Dios, la última, ¿verdad?, por esta noche, que se llama Débora. Débora vivía en un tiempo difícil. Débora era una gobernadora durante un tiempo en el pueblo de Israel, en el cual un rey pagano, un rey de Canaán, los estaba oprimiendo.
Entonces ella estaba gobernando en un tiempo muy difícil. Mas sin embargo, ella obtuvo gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Porque dice, si usted va al versículo 3, aquí conocemos un poquito sobre este rey, que era un rey poderoso. Dice la Biblia que tenía 900 carros herrados y había oprimido al pueblo. Este hombre, si tenía 900 carros, tenía miles de hombres dispuestos a pelear. Miles y miles de hombres, un ejército enorme. Entonces Débora, en medio de esto, ella es una luz. Dice aquí que en el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Primeramente me llama la atención esa palabra, una mujer, porque conocemos que en los tiempos bíblicos las mujeres no eran muy valoradas. Hasta el día de hoy, en muchos lugares del Medio Oriente, las mujeres no son muy valoradas, como tal vez en nuestra linda Nicaragua. Pero más sin embargo, ella gobernaba al pueblo de Israel. Y dice aquí que su nombre era Débora. Débora significa abeja. En el origen griego, en el origen hebreo significa abeja. ¿Y qué es una abeja? Una abeja está ocupada en las cosas, en los propósitos de toda una colonia de abejas. Y así vemos a Débora, una mujer ocupada en los asuntos del pueblo de Israel. Y eso lo vemos acá, que también dice en el versículo 4, una mujer Débora profetiza. Profetiza significa que ella escuchaba la palabra de Dios y se lo impartía al pueblo. Ella escuchaba las instrucciones de parte de nuestro Dios y luego lo daba al pueblo de Israel. Luego nos dice que es esposa, mujer de Lapidot. Y dice en el versículo 5 que acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Imagínense que esa palmera bajo la cual ella se sentaba hasta tenía su nombre. La palmera de Débora. Imagínense la dirección que le daban a la gente de la palmera de Débora, 3 cuadras abajo, media cuadra al sur. Tipo nicaragüense, ¿verdad? Así se llamaba esa palmera, palmera de Débora. Y ahí ella se sentaba y daba juicio. Llegaba todo el pueblo de Israel buscando a esa mujer llena de la sabiduría de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios. Y ella impartía juicio. Era una mujer muy sabia. Pero de repente ella recibe una palabra del Señor. Ella recibe instrucciones específicas del Señor y recibe una promesa. Inmediatamente ella va donde un tipo llamado Barak y le dice a Barak, mire, esto tenemos que hacer. Y le empieza a nombrar todas las cosas que tienen que hacer para que el pueblo de Israel sea liberado. Y usted puede leer acá en Jueces 4 que Barak más bien le dijo, yo no voy si tú no vas conmigo. Imagínese Débora, una mujer, vaso frágil. Era el vaso más frágil, pero la mujer con mayor cantidad de fe. La persona con mayor cantidad de fe, si comparamos a Barak con Débora. Y Barak estaba que yo no voy si no vas conmigo. ¿Verdad? Él reconoció en ella que ella era profetisa, que ella escuchaba la voz de Dios. Entonces ella le da todas las instrucciones a Barak. Y en el versículo 7 dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos, dice el Señor. Esas fueron las instrucciones para Barak que Dios le dio a Débora. Entonces después usted puede leer el capítulo, todo lo que Dios hace y que ese ejército
no quedó ni un hombre, ni una persona, ni el capitán quedó vivo, porque más adelante otra mujer se levantó y lo terminó de matar también al capitán. Y ¿saben algo? Nosotros, cuando pasamos por tiempos difíciles, podemos pedirle al Señor instrucciones. Podemos decirle al Señor: Señor, necesito tu sabiduría, necesito tu dirección y también quiero mi promesa. Quiero esas instrucciones de que vengan de ti y quiero esa promesa de la cual me puedo agarrar en este tiempo difícil. Y conocemos, si usted lee la historia, Dios entregó ese ejército en manos de Israel. ¿Saben algo? Hace algunos años me encontraba en un tiempo muy difícil también. Me encontraba en un tiempo donde yo pensé: voy a perder todo. Voy a perder mi familia, voy a perder mi matrimonio, voy a perder el ministerio que Dios nos ha dado. Se había levantado unos enemigos y empecé a clamarle al Señor porque no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía cómo actuar. Y le dije al Señor: Señor, necesito tu dirección y yo quiero que me des una promesa. No veo la salida. Es que no la veo, estoy en un túnel oscuro, Señor, y no veo la salida. Necesito tu instrucción y una promesa que me saque de aquí. Y fue cuando el Señor me habló claramente y me dio Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si lees todo ese capítulo, habla de restauración. Habla de traer sanidad otra vez. Y eso fue lo que el Señor me prometió. Él me dijo: esa promesa no solamente fue escrito para el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. Esa promesa no solamente fue escrito por hombres y mujeres que han vivido anteriormente a ti. Esa promesa yo lo escribí porque te tenía a ti en mente. Y esa promesa es tuya. Así que sigue mis instrucciones y entonces vas a ver la promesa que se va a cumplir. ¿Cuáles fueron las instrucciones del Señor? Clama a mí. Clama a mí. ¿Saben? Las armas más poderosas en un tiempo difícil son las armas de la oración y la lectura de su palabra. La oración es poderosa y muchas veces tomamos en poco la oración. Decimos: no, la oración, bueno, es simplemente una costumbre del cristiano que, gracias Señor, amén. No, la oración tiene poder. La oración del justo puede mucho. Entonces, cuando el Señor me dio esa promesa, Él me dijo, Él me mostró claramente que mi deber era clamar. Clamar y después yo iba a ver su mano obrar. Yo iba a ver un milagro suceder. Yo iba a ver que esos enemigos se iban a esparcir. Yo iba a ver que esa promesa iba a ser entregada en mis manos. Pero solamente tenía que creer. Tenía que recibir la instrucción. Tenía que creer, agarrarme de esa promesa y creer en el Señor. Y eso fue lo que hizo Débora. Ella creyó lo que Dios le había dicho. Ella tomó esa promesa y dijo: Barak, el Señor te va a ayudar. El Señor está contigo. Vamos adelante. Ella creyó en lo que Dios le había dicho. Entonces yo no sé, usted, querida dama, qué está enfrentando, qué está pasando. Pero le quiero decir que si usted necesita dominio propio, Dios se lo puede dar. Pero usted tiene que pelear con sus rodillas. Tiene estas rodillas, esta posición de humildad al Señor, logran muchas cosas.
Tenemos que convertirnos en mujeres de oración. Solamente así vamos a ejercer el dominio propio. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros, tenemos dominio propio. Así que Débora vio una gran victoria, pero ella escuchó instrucción del Señor. Ella actuó, ella tuvo fe, se agarró de una promesa y Dios hizo el milagro. Él hizo cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere obrar milagros en su vida, pero usted tiene que tener fe. Tenga fe en esta noche. Tenga fe, cambie esos sentimientos de dolor, de angustia, de tristeza, de dolor. Cambie esos sentimientos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerden que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, le podemos dar órdenes a una montaña. Podemos decirle a una montaña que se eche en el mar y así será cuando tenemos un poquito de fe. Así que le voy a pedir en esta noche, por favor, que se ponga en pie.